Bueno, el Museo de los Trabajadores de la Industria Frigorífica es una idea que estuvo presente luego de etapas históricas vividas muy importantes para los trabajadores de los frigoríficos y para el movimiento sindical uruguayo, que allá por fines del 70 y principios de los años 80, como política neoliberal, que en este caso impuso la dictadura, terminó con el cierre del frigorífico Anglo, del Artigas, del frigorífico Nacional, del Castro, como ya lo había hecho antes con el frigorífico Swift. Esto, de alguna manera, cierra la vida de lo que se conoció como la industria tradicional de los frigoríficos. A partir de allí, miles de familias de trabajadores en la incertidumbre y como foco de luz que podía alumbrar algún camino para resolver jubilaciones, pensiones, que pudieran dar respuesta a esa desocupación. También estuvo este local de la Federación de la Carne. Es así que aquí se agrupan, ya no como trabajadores, sino como desocupados, los viejos trabajadores de los frigoríficos, a los que les habían cerrado incluso una caja por desocupación en la industria que funcionó desde los años 40. Se fueron logrando leyes y se fueron amparando trabajadores. Por esto que empezó por centenares, después fueron miles de trabajadores del Castro, del Artigas, del Nacional y del Anglo que fueron adquiriendo su categoría de jubilados, con sendas y distintas y alcance distinto de leyes que se promulgaron en la década del 90. Esto nos volvió a reagrupar en torno a objetivos comunes, y una idea que siempre estuvo presente fue cómo atesoramos esa rica historia de la Federación de la Carne y sus sindicatos filiales. De esa forma es que dijimos, bueno, hagamos un museo, el Museo de los Trabajadores de la Industria Frigorífica. Y esto es a pulmón. A nosotros jamás nadie nos dio, ni pedimos, dos vintenes. Estos son materiales que los tenían los trabajadores en su casa, que venían a traerlos acá, y acá hubo manos de compañeros como Chagas, como Eduardo Labraga, fundamentalmente Eduardo Labraga, que es un hombre que además conoce el tema y le fue dando un sentido, una orientación, una cuestión cronológica de lo que fueron la historia de los sindicatos, y uno acá se puede recrear, evocar incluso la participación de cuestiones trascendentes en la historia del movimiento sindical. Dos huelgas de hambre, una del 56, que terminó con la muerte de Rubén Paleo, un dirigente del frigorífico Castro, y otra en el 69 también, con gente maltrecha, que fueron medidas extremas que nosotros sabíamos
y no recomendamos a nadie que las haga. Sabíamos que eran un poco un manotón de ahogado después de desplegar todas las movilizaciones y acciones que tradicionalmente el movimiento sindical realiza. Pero esos son apenas dos hechos importantes. Ustedes vieron en la sala principal nuestros 5 mártires que en distintas situaciones entregaron su vida a la causa del movimiento obrero y al pueblo uruguayo. El primero fue Rubén Paleo, que después de haber estado 12 días de huelga de hambre, la salud se le va quedando y fallece. Esa misma huelga, a pocos meses, el compañero Muñoz, César Muñoz, el Coco, negro, grandote, buena gente, que trabajaba en el Fruta y Legumbre Frigorífico Nacional, va a lo que se llamaba en aquellos años 56 ir a parar carneros que iban al Nacional, y le dieron varias puñaladas y lo mataron ahí en el cruce de la Fortaleza del Cerro. Después, un tercer mártir es compañero de Fraiventos, Justo Páez. Ellos venían a pie de Fraiventos hasta acá. Cuando retornaban después de la huelga, el camión que los llevaba dio vuelta y ahí Justo quedó en el piso, y cayó arriba el camión, y Justo Páez es otro mártir de la industria frigorífica. Después el nenote Mota, Walter Mota, obrero del frío, el Frigorífico Nacional, en un lío muy grande que tuvimos en el Parlamento, subió a aquellos ómnibus viejos de Cutsa que tenían plataforma, venía un milico, se asustó y le dio 2 tiros y lo mató. Después Raúl Denis, en el puerto de Montevideo, también parando unos carneros, lo mataron de puñalada. Y finalmente Nublejic, un obrero que empezó en el SWIFT, trabajó en el Artigas y a la hora de su muerte trabajaba en la grasería del Frigorífico Nacional, murió en un cuartel en la dictadura en el marco de una sesión de torturas que, bueno, hicieron velarlo a cajón tapado, un crimen de los que la dictadura con su crueldad hizo caer sobre los dirigentes sindicales, sociales y políticos. Bueno, esos son nuestros mártires que marcan una historia de lucha, de sacrificio y de personas que estaban dispuestas incluso a dar la vida por la causa de las familias de los trabajadores de Uruguay. Y nosotros, bueno, ahora estamos tratando de recoger hechos, acontecimientos en este museo de los más diversos tipos, historias, que incluyen ya la historia de esta casa. Esta casa es emblemática, nadie puede hablar del Cerro si no habla de la Federación de la Carne. Los frigoríficos fueron la parte principal de la economía de este país. La industria frigorífica fue, es y será la industria madre de este país, que es esencialmente agropecuario, y nosotros aprendimos de, por ejemplo, los inmigrantes. Acá en los frigoríficos trabajaron inmigrantes de cualquier país de Europa que uno se le pueda ocurrir nombrar, desde rusos, checoslovacos, austriacos, españoles, portugueses, griegos, lituanos, en fin. Y esos extranjeros que también fueron parte de la mejor historia nuestra,
formaron nuestra identidad. Los sarrenses tenemos mucho de esos inmigrantes que llegaron y dejaron su impronta. Nos enseñaron muchísimas cosas, sobre todo eran hombres de trabajo, con principios, con dignidad, que habían vivido una historia previa y nos trasladaron lo mejor de ellos a los trabajadores de los frigoríficos. Es decir, que esto es una mezcla muy importante. Algún historiador algún día recogerá toda esta riqueza que tiene la historia de los trabajadores de los frigoríficos, y en esa historia los inmigrantes van a jugar sin duda un gran papel. La mujer trabajadora, nosotros teníamos en el frigorífico acá hay una, que era una niña en aquellos años, pero nosotros teníamos miles de mujeres que trabajaban en los frigoríficos. Mujeres que luchaban a la par de los compañeros y muchas veces mucho más que más de uno. Y marcaron también un cerro de mujer trabajadora, ama de casa, que ayudaba a construir en aquel tiempo los hogares de toda la villa, y son parte de esta historia, una parte muy importante que tenemos que reflejar en algún momento. Esto que es un museo vivo. Acá la gente viene, se le caen las lágrimas, lloran, porque son parte de esta historia. Y si no son parte de ellos, fue parte el padre, la madre, el tío, el primo. Es decir, el Museo de la Industria Frigorífica es la parte principal, el corazón de lo que es la Villa del Cerro.